Hola a todos. Este fanfic no me pertenece. El creador original es Mikora. En la descripción les dejaré el link directo para que puedan ir a leer la obra y apoyar su excelente trabajo. Subaru y las 7 estrellas Mikora capítulo 12. Un desenlace no deseado. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. El viento era un susurro cortante que apenas lograba cubrir el sonido entrecortado de sus respiraciones. Sarestia, con la piel pálida como porcelana y el cabello corto blanco lechoso con toques lima que se agitaba desordenado, mantenía sus ojos almendrados, amarillos, profundos y filosos como una cuchilla, fijos en la silueta frente a ella. La copia, esa tía Dark de sonrisa torcida, sangraba igual que ella. Ambas tenían los hombros tensos, el aliento caliente escapando entre jadeos, el sudor mezclándose con las manchas de batalla. Sarestia avanzó, sus pies apenas rozando el suelo, cada movimiento acompañado por el susurro agudo de su elemento. Frente a ella, su reflejo, tía Dark, imitaba cada gesto con una precisión insultante. El choque fue brutal. Palma contra palma, ráfagas que chocaban y se establecían en ondas que entumecían los músculos. El cabello blanco lechoso de Sarestia se agitó, revelando fugaces destellos de su mirada dorada, fría y calculadora. Un aliento pesado se escapó de sus labios, su respiración más áspera de lo que quería admitir. Sin su esfera de luz, el maná se filtraba como agua por las manos, obligándola a exprimir hasta la última gota de su fuerza. Pero tía Dark tampoco estaba intacta. Cortes finos surcaban su piel, y la tensión en sus hombros delataba el peso del combate. Ambas se lanzaron otra vez, brazos en espiral, viento contra viento, hasta que un golpe seco en el abdomen hizo a Sarestia retroceder 2 pasos. El impacto le robó el aire. Sarestia apretó los dientes, la punzada en su abdomen quemando como fuego helado. Dio un paso lateral, absorbiendo el dolor en silencio, y en ese instante sus dedos se crisparon, atrapando el viento entre ellos como si arrancara hilos invisibles del aire. Su respiración se volvió a un ritmo lento y calculado. Las corrientes a su alrededor respondieron, arremolinándose en espirales que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. Tía Dark esbozó una sonrisa ladeada, apenas perceptible, como si reconociera la intención de su doble. «No me copias esto», susurró Sarestia, la voz tan baja que el viento tuvo que llevarla. En un solo movimiento, giró sobre su eje, la planta de su pie dibujando un semicírculo en la tierra, y desató una ráfaga comprimida que aulló con la violencia de un cuchillo invisible. El aire cortó el silencio, avanzando como un latigazo hacia la copia, forzándola a cruzar los brazos para protegerse. Pero ese ataque frontal era solo la cortina. Mientras la ráfaga distraía a tía Dark, Sarestia ya había desplazado su peso hacia atrás, flexionando la rodilla para lanzar una segunda corriente, esta vez rasante, que se coló por debajo de la defensa de su rival. Un silbido breve precedió al golpe, una compresión de aire que explotó contra el costado descubierto de la copia, arrancándole un gruñido y haciéndola tambalear. El polvo se alzó entre ambas, y Sarestia, sin dejar que el instante muriera, dejó que el viento se arremolinara tras ella como un depredador al acecho. Entre cada ráfaga visible, había colocado corrientes invisibles, hilos de presión listos para cerrarse como una trampa mortal en cuanto tía Dark intentara un contraataque frontal. Y tal como esperaba, su copia se inclinó hacia adelante, rodilla flexionada, preparando el embate. La trampa se cerró, pero no sobre un enemigo desprevenido. Un destello amarillo recorrió los ojos de tía Dark. Justo antes de que las corrientes ocultas se sellaran, ella torció su postura y su brazo derecho se envolvió en una ráfaga distinta. No de viento, sino de vacío. La presión en la zona desapareció abruptamente, como si hubiera arrancado un pedazo del aire mismo. El hueco creado absorbió y dispersó las corrientes trampa de Sarestia, neutralizándolas antes de que alcanzaran su objetivo. Si sigo así, acabaré perdiendo. Los pensamientos de Sarestia eran tan nítidos como el filo del viento que la rodeaba. En cuanto a la capacidad de almacenar y manipular maná, estaban parejas, casi iguales. Pero en la recolección, la diferencia era abismal. Su copia, con la esfera de luz intacta, absorbía el maná de la atmósfera a un ritmo el doble que el suyo. Por ahora, sus reservas seguían siendo considerables, un colchón que le permitía resistir.
Pero si esta batalla se extendía, sin cambios, la desventaja le pasaría factura, y entonces la derrota no sería solo posible, sino segura. Había probado ya todo tipo de ataques contra aquella copia, desde los más directos y potentes hasta maniobras sigilosas como la que ejecutaba ahora. Pero parecía que su reflejo compartía esos instintos, casi como si tuviera memoria muscular, anticipándose a cada uno de sus movimientos antes de que siquiera pudiera actuar. Mientras esquivaba las cuchillas de viento de tía Dark, Sarestia recordó una charla que tuvo con Subaru mientras jugaba ajedrez. Él se había puesto súper emocionado al hablar de su afinidad. Tía-san, le dijo con una sonrisa, de verdad tienes suerte de ser el gran espíritu del viento. El viento es uno de los elementos más geniales para pelear. No solo puedes hacer que sople fuerte, sino que se convertirá en cuchillas, remolinos, hasta en bombas. Sarestia lo miró con curiosidad. ¿Bombas? ¿De viento? Preguntó, sin entender del todo. Sí, algo así, respondió Subaru, entusiasmado. Según recuerdo de mis clases, hay algo en la ciencia que se llama cavitación. Básicamente, pasa cuando burbujas súper chiquititas en el agua o el aire explotan y generan ondas de choque. Como si hicieras mini explosiones con el viento. Sarestia frunció el fruncido. ¿Explosiones con viento? Exacto. Rió Subaru. Y lo mejor es que puedes controlar esas mini explosiones para atacar sin que el enemigo sepa de dónde vienen. Es como si el viento se convierte en una tormenta de pinchos invisibles que te siguen a ti. Eso puede hacer que tu enemigo pierda el equilibrio o que sus defensas se rompan poco a poco. Subaru hizo un movimiento con la mano. Ah, jaque mate. Sarestia, que se había perdido entre las ideas entusiastas de Subaru, volvió en sí al darse cuenta de que había quedado en jaque. Exijo una revancha. Exclamó de nuevo, con una mirada desafiante. Volviendo de sus recuerdos, Sarestia reunió el maná y lanzó un Elfula, desplegando el ataque con la intención de alejar a su copia. Aprovechando la distancia que logró crear, se dirigió hacia el norte, cerca del río que técnicamente marcaba el límite con el territorio de Gusteco, con su clon pisándole los talones. Veremos si tienes razón, Susan, murmuró con determinación. Todavía tengo que destripar a esa tipa que se atrevió a herirte. Parte 2. Alibel, junto a sus dos clones, golpeaba sin descanso a Capella, quien no tenía tiempo para transformarse. Cada impacto que infligía llevaba una maldición. Si bien no podía matarla, la debilitaba y la incapacitaba por un instante. Alibel sabía que en unos minutos más podría descifrar el patrón de los movimientos de Lod de Capella. Pero entonces, a lo lejos, vio una bomba de humo de color púrpura estallar en el aire. Alguien está peleando con mi clon, pensó, observando atento, y para que haya usado esa pantalla de humo, debe ser un adversario capaz de poner en peligro la vida de Susan. Preocupado por el bienestar de Subaru, Alibel lanzó una patada directa al pecho de Capella, con la intención de enviarla volando al cielo. Con una señal sutil, ordenó al clon 3 que creara una pantalla de humo con su Kiseru, una nube púrpura que pronto nubló la vista de la atacada. Alibel tuvo un corazón sobre donde Capella intentaría mover su ol. Sin dudarlo, se adelantó justo cuando ella comenzaba a caer y le descargó un corte profundo en la columna con su espada. Un grito de dolor escapó de Capella, un sonido cargado de rabia y sorpresa. Con la espada clavada en Capella, Alibel se volvió hacia su clon número 2. Ve a ayudar al clon 1, parece que la pelea se está poniendo intensa. Con un clon puedo controlarla. Mientras tanto, Capella aprovechó la distracción para transformarse en cientos de mariposas que ascendían por el cielo. Pero el clon 3, rápido como el viento, se acercó y pudo distinguir dónde estaba parte del Lod de Capella. Sin duda, descargó un corte certero con su espada en una de esas mariposas. Mientras el clon 2 se dirigía hacia Subaru, Alibel expulsó una densa nube de humo morado, dificultando la huida de Capella. Acorralada, Capella regresó a su forma original, su furia latente estallando en voz alta. ¿Quién te crees para herirme, saco de carne? Juro que te convertiré en una mosca. Tanta es tu lujuria que quieres sentir todo mi ser. Alibel sonrió con calma. Parece que te dolió el ataque, dijo mientras preparaba la misma maldición que había afligido a Capella, incrustándola en la hoja de su espada.
Pero sé que con 2 cortes no bastará para matarte. Ya estás regenerando tu ol. Suspiré y reflexionó en voz baja. Parece que puede regenerar su ol, un ataque al alma será su debilidad. Pero no conozco técnicas que dañen el alma, salvo que seas el rayo azul de Boyachia, o el santo de la espada, que con sus armas pueden herirla. Alibel clavó la mirada en Capella, con la espada aún cargada de maldición. Bueno, dijo con calma, al menos sé que con este ataque puedo causarte dolor. Quizás, en medio de la pelea, descubras la debilidad de tu poder. Capella, que comenzaba a transformarse en un imponente dragón, respondió con voz grave y desafiante. No me subestimes, pedazo de carne. El clon 3 se lanzó inmediatamente hacia Capella, que aún estaba en medio de su transformación. Con una ráfaga de cortes precisos, desgarró al dragón naciente en pedazos. Pero entonces, ambos sintieron un peligro inminente. Una enorme explosión de fuego sacudió el campo de batalla. El causante no podía ser otro que un dragón en pleno auge de su poder. Entre la densa bomba de humo, una de las mariposas de Capella logró escapar por suerte. Con astucia, Capella redirigió su conciencia hacia esa mariposa, utilizando su propio clon para ganar tiempo mientras el verdadero cuerpo se esconde. Mientras Alibel y su clon esquivaban con agilidad el aliento abrasador del dragón, moviéndose con precisión felina. Las llamas rozaban las hojas y el suelo, levantando humo y cenizas que dificultaban la visión, pero no su concentración. En otra parte del bosque, la batalla tomó un rumbo diferente. Lei lanzó un rápido y letal torrente de lanzas de hielo hacia Alibel, apuntando con precisión al cuerpo que cargaba. Subaru, inconsciente y vulnerable. Cada punta gélida surcaba el aire con la intención de herir al joven protegido, aprovechando ese momento de desventaja. Desde lo más profundo de los recuerdos que había devorado, memorias de mercenarios y guerreros experimentados, Lei sabía que no debía subestimar a Alibel. Era el más fuerte de Kararagi, un adversario formidable que ahora usaba su poder para proteger a aquel débil ser. Por eso, enfocaba sus ataques directamente hacia Subaru, buscando romper esa defensa y poner fin rápido a la amenaza. Sin embargo, Lei también sabía que frente a él no estaba el original, sino un clon. Mamá, Capella, luchaba junto al original Alibel, resistiendo ferozmente. El simple hecho de que Capella aguantara contra Alibel sorprendió a Lei. No podía permitirse perder mucho tiempo con este clon, aunque sabía que poseía la misma fuerza que el original. Alibel esquivaba las lanzas de hielo con agilidad felina, sus movimientos calculados y fluidos para evitar cualquier contacto. Sin perder un segundo, desató una lluvia implacable de kunais hacia Lei. Su plan era claro. Aprovechar la oscuridad y las sombras del bosque para desaparecer, pues era un maestro del sigilo y la invisibilidad. Pero esa estrategia se desvaneció rápidamente. El aliento devastador de Capella, así como los ataques implacables que dejó la pelea de Sarestia versus su clon, había arrasado con la vegetación, dejando el bosque reducido a escombros y sin refugios. No había dónde esconderse, ni sombras donde ocultarse. El clon 1 de Alibel observaba la escena con la mente dividida. Sabía que enfrentarse a Lei directamente podía ser arriesgado, pero huir tampoco era opción. Dejar un Subaru desprotegido sería un error fatal. Respiró hondo, y sus dedos rozaron la tierra herida bajo sus pies. Si no puedo ocultarme ni escapar, lo único que me queda es proteger a Susan con todo lo que tengo. Con determinación, activó su jutsu de liberación de tierra. El suelo se volvió maleable, levantándose muros y barreras sólidas alrededor del joven inconsciente. Se colocó en posición defensiva, espada en mano, preparado para enfrentar a Lei. Lei no perdió tiempo. Usando su habilidad Leaper, se desplazó en rápidas ráfagas, apareciendo de repente frente a Alibel para lanzar un golpe devastador. Pero el semihumano era astuto. En un instante soltó una bomba de humo que cubrió el área, buscando desorientar al enemigo. Sin embargo, Lei reaccionó con rapidez y calma. Un hechizo de viento cortante dispersó la cortina de humo sin esfuerzo, despejando el campo para continuar el ataque. Sin titubear, Lei canalizó su magia y desplegó a Uma, una barrera de agua brillante que lanzó con violencia hacia Subaru. La intención era clara. Obligar a Alibel a romper su defensa y abrir una brecha en su protección. Pero el clon de Alibel no caerá 2 veces con la misma estrategia.
Invocando nuevamente su dominio sobre la tierra, levantó un muro sólido y firme que absorbió el impacto de Uma, protegiendo a Subaru con éxito. En un movimiento fluido y decidido, el clon se lanzó hacia Lei con la espada en alto. Lei respondió canalizando la palma del rey del puño, una técnica devastadora que combinaba fuerza brutal y velocidad explosiva. El golpe impactó contra Alibel, forzándolo a retroceder varios pasos. Lei apretó los dientes, la presión de la situación oprimiéndole el pecho. Sabía que cada segundo perdido era una bofetada más cerca de la ira de su madre. No podía permitirse el lujo de contenerse ni un instante. Si no acabo con esto ya, me arrepentiré, y ella se asegurará de que no lo olvide. Sus músculos se tensaron como recursos listos para romperse, y esta vez fue él quien tomó la ofensiva sin reservas. Avanzó en una línea directa, su cuerpo moviéndose con la precisión letal de un depredador. Cada paso era un golpe, cada respiración, un nuevo ángulo de ataque. No se limitó a centrarse en Alibel. Lei aprovechó cada hueco, cada mínimo descubierto, para lanzar ataques hacia Subaru, protegido tras las barreras de tierra. Patadas rasantes buscaban fracturar la base de las defensas. Proyectiles de energía y cortes veloces se estrellaban contra el muro con la intención de agrietarlo y desgastar la concentración del clon. La arena y los fragmentos de tierra saltaban con cada impacto, el sonido seco de los choques resonaba como martillazos, y el aire se llenaba de un zumbido tenso. El clon bloqueaba, desviaba y respondía, pero Lei presionaba sin piedad, sus movimientos eran rápidos, calculados, y su mirada, afilada como una hoja, permanecía fija en Subaru. El objetivo por el que había venido según Capella, y la pieza clave para doblegar o forzar a doblegar la guardia del temido admirador. Parte 3. Lei aflojó apenas el ritmo, girando la muñeca para desviar el último contraataque del clon. Hagamos un pacto, dijo con un tono casi casual, aunque sus ojos no perdían brillo depredador. Por hoy no te caso. Me retiro sin un rasguño para ti, y sin tocar a ese chico. El clon lo estudió en silencio, midiendo cada palabra. ¿Y dónde está el truco? Replicó con voz grave. Además, tarde o temprano vendrá uno de los clones de mi jefe, y entonces, te mataré. Lei se mordió los labios, manteniendo una expresión inexpresiva, como si sopesara algo que solo él entendía. Ah, esto no va a funcionar. De verdad, no me gusta desperdiciar tantos platos gourmet. De pronto, su cuerpo se estremeció y comenzó a hacer gestos como si quisiera expulsar algo de su garganta. El aire cambió. Una presión densa y ominosa se apoderó del lugar. El clon 1 frunció el ceño, sintiendo el peligro antes de verlo. ¿Qué demonios has hecho? Inquirió, tensando la empuñadura de su espada. La mueca de Lei, al principio marcado por una furia contenida, comenzó a retorcerse lentamente hasta transformarse en una sonrisa ancha y escalofriante. Tuve que sacrificar algunos nombres, para que venga mi mascota a ayudarme. El clon 1 ladeó la cabeza, desconfiado. ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando lo sintió. Un leve cambio en el aire, una vibración extraña, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Sus sentidos captaron una presencia que se movía hacia él, lenta desde su perspectiva, aunque la distancia no podía engañar a su instinto. Alzando la vista, la vio. Allá, recortada contra el horizonte, avanzaba un mole imposible de ignorar. El aire se impregnó de un olor frío y salobre mientras la figura ganaba tamaño. No era una leyenda. No era un recuerdo. Era la causa de millas de muertes. Era la responsable de borrar del mapa a la Santa de la Espada. La ballena blanca estaba en el campo. Una carcajada gutural estalló de la garganta de Lei. «Tú me obligas a hacer esto», gritó, casi eufórico. «Por tu culpa tuve que sacrificar varios platos gourmet, pero este sacrificio valdrá la pena. Porque tú», señaló con un dedo tembloroso de emoción hacia Alibel, «eres el mejor plato gourmet que me he enfrentado». «¿De verdad que Susan tiene mala suerte?», interrumpió una voz grave, con un deje burlón. «Es un experto en atraer problemas, ¿eh?». Tanto Lei como el clon 1 giraron la cabeza hacia el origen del comentario. Entre la bruma y el polvo, emerge una silueta idéntica a Alibel, caminando con esa calma lobuna que lo caracterizaba. Era el clon 2.
En su mano reposaba una espada larga, envuelta en un resplandor púrpura que parecía supurar veneno. No era un arma común. Había sido maldita por él mismo, forjada para corroer el od del adversario. El golpe estaba destinado originalmente a Capella, pero, por órdenes del jefe, su objetivo ahora era Lei. «Tendré que acortar esta conversación», murmuró el clon. En un parpadeo, se desvaneció del lugar y reapareció frente a Lei, descargando un corte diagonal que prometía ser letal. Pero, antes de que el filo lo alcanzara, el cuerpo de Lei se deshizo en un destello a su lado, como si la luz lo devorara. «Saltador», resonó su voz, antes de desaparecer por completo. En el siguiente instante, su figura se materializó muy por encima de ellos, justo sobre la gigantesca sombra que cubría el campo. Las nubes se abrieron, revelando la colosal figura de la ballena blanca. Su ojo, frío como un abismo sin fondo, se clavó en los combatientes. Mientras eso ocurría, el clon 1 deshizo el jutsu que mantenía protegido a Subaru inconsciente y lo alzó en brazos. Sin apartar la vista de la criatura en el cielo, gritó hacia su compañero: «¿Cómo vamos con esa cambiaformas?». El clon 2, encendiendo su pipa con una parsimonia inquietante, soltó una breve bocanada de humo antes de responder: «Difícil de matar, pero el jefe dijo que con 2 de nosotros basta para controlarla». «Parece que vamos a necesitar refuerzos», comentó el clon 1, ladeando la cabeza hacia su compañero mientras sus ojos seguían a la ballena blanca. Sobre su lomo, la figura de Lei comenzaba a recortar su silueta contra la niebla que la criatura desprendía. El clon 2, todavía con la espada maldita en mano, frunció el ceño. «Esa niebla, hay que evitarla a toda costa». Su voz era grave, cargada de alerta. «Mi instinto me grita peligro». El clon 1 avanzando, y luego añadió en un tono más bajo: «No es lo único, tengo la sensación de que esa cosa está mirando a Susan». Ambos intercambiaron una mirada breve. Ninguna necesitaba explicaciones. Esa sensación helaba la sangre. Mientras la ballena comenzaba a descender envuelta en la neblina recién liberada, el clon 1 lanzó una cortina de humo para dispersar el área y ganar algo de visibilidad. Fue en ese momento cuando Lei reapareció con un destello a su lado gracias a Leaper, posicionándose justo frente a él. Sin decir palabra, Lei lanzó un humano directo a la cabeza del clon que cargaba a Subaru. El proyecto se transformó en lanzas de hielo que atravesaron el humo, pero un kunai bien colocado desvió su trayectoria. El clon ajustó el agarre sobre Subaru, cargándolo al hombro como un saco de papas. Sabía que lo estaba exponiendo al peligro, pero la situación no le daba margen para maniobrar con delicadeza. Mientras tanto, el clon 2 se mantenía sobre el lomo de la ballena, descargando maldiciones que, para su sorpresa, lograban afectarla, aunque menos de lo esperado. «Es inusualmente resistente, ¿dónde diablos está Sarestia cuando se la necesita?», pensó, chasqueando la lengua. La ballena, irritada por las heridas que laceraban su piel, comenzó a acumular una energía densa y amenazante. Un rugido desgarró el aire, vibrando como un trueno cargado de odio puro, mientras su ojo se clavaba en Subaru. Todo en sus instintos le exigía una sola cosa: devorarlo. En ese mismo parpadeo, Lei se desvaneció en un salto distorsionado de Leaper, reapareciendo de golpe frente al clon 2, sobre el lomo empapado y resbaladizo de la bestia. El clon 1, al notar que el ataque estaba a punto de alcanzarlo, reaccionó al instante. Ejecutó su jutsu de sustitución, dejando en su lugar un tronco destrozado por el impacto y reapareciendo en una zona más alejada, listo para reincorporarse al combate. En el norte del bosque, ya adentrándose en territorio gustacano, Sarestia se mantenía a la defensiva frente a Tia Dark, cerca de la orilla del río. Sus heridas eran más profundas que las de su contraparte, y el cansancio comenzaba a pesar en cada músculo de su cuerpo. «Tengo que ahorrar maná», pensó, mientras sus dedos se tensaban sobre el aire. «Si voy a intentar esa cavitación que me dijo Susan, debo ser precisa, aunque dudo que salga bien a la primera». El viento jugueteaba a su alrededor, y el murmullo del río parecía acompañar sus pensamientos. Entonces, un cambio en la atmósfera le hizo levantar la vista. A lo lejos, percibió la presencia de la ballena blanca y varias cortinas de humo alzándose entre los árboles. ¿Qué hace la ballena blanca aquí? ¿Cómo estará Susan? ¿Y el lobo, estará peleando con ese arzobispo?
Antes de que pudiera continuar sus pensamientos, tía Dark lanzó un fula. Una ráfaga de cuchillas de viento que silbaban como 1000 filos cortando el aire. Sarestia concentró su maná, desplegando defensas precisas, y logró neutralizar la embestida. El choque cortó el aire y envió hojas y polvo girando alrededor de ambas. Retrocedió hacia la orilla del río, sintiendo como la humedad se mezclaba con el viento cortante que aún resonaba tras el último ataque. Su respiración era entrecortada, y su cuerpo mostraba las marcas de la batalla, pero su mente estaba fija en un solo objetivo: probar el efecto que Subaru le había explicado. Tengo que ahorrar maná, esto es un experimento, se dijo a sí misma, frunciendo el ceño. Aunque dudo que salga a la primera. Con movimientos precisos, comenzó a absorber el aire y la humedad del río en torno a ella, concentrando el flujo de agua en microburbujas suspendidas en el aire. Cada burbuja estaba cargada de energía potencial, acumulando presión interna mientras Sarestia regulaba cuidadosamente la corriente de viento para sostenerlas en equilibrio. Esto debe funcionar, susurró, mientras el primer intento comenzaba. Liberó de golpe el enjambre de microburbujas hacia tía Dark, esperando que al colapsar generaran ondas de choque capaces de cortar y desestabilizar a su oponente. Pero algo falló. Las burbujas estallaron demasiado pronto, dispersando energía sin dirección y creando solo un chorro de agua y aire que golpeó el suelo con un estruendo sordo y un salpicar de agua, dejando a tía Dark apenas inmutada. Sarestia parpadeó, frustrada, mientras el viento y la lluvia del río la salpicaban. Así que es aquí donde me equivoqué, la sincronización y la concentración de las burbujas deben ser perfectas, pensó. Debo controlar la presión hasta el último instante y asegurar que colapsen justo sobre el objetivo. Con determinación renovada, Sarestia volvió a concentrar su maná, sus ojos almendrados brillando con intensidad dorada mientras preparaba el segundo intento, ajustando la mezcla de agua y aire para que esta vez la cavitación alcance su máximo potencial. Tía Dark, al percatarse de que Sarestia comenzaba a concentrar maná nuevamente, esta vez manipulando el viento, decidió tomar la iniciativa. Avanzó con rapidez, agobiando a su contraparte con una serie de golpes continuos que la obligaban a desplegar maná para reforzar cada movimiento de su cuerpo. Cada impacto empujaba a Sarestia hacia atrás, drenando su energía y poniendo a prueba su resistencia. Sarestia, jadeando, sintió como la presión de su propia copia se volvía insoportable. Cada golpe recibido hacía que sus músculos se tensaran más y más, y aunque su mente intentaba mantenerse concentrada en el experimento que tenía en mente, su cuerpo comenzaba a ceder. Un golpe seco en el abdomen la dejó sin aliento por un instante, obligándola a retroceder con un pequeño gemido. En ese momento, tía Dark detectó su descubierto y, con una precisión calculada, lanzó una cuchilla de viento completamente camuflada. Esta vez, el ataque estaba diseñado para que Sarestia no percibiera el maná que lo alimentaba, imposibilitando que lo esquivara a tiempo. El filo invisible cortó el aire y se incrustó en la espalda de Sarestia, arrancándole un grito ahogado de dolor. El dolor le recorrió la espalda, pero Sarestia no dejó que sobrara su concentración. Respiró hondo, absorbiendo el aire húmedo del río y el murmullo del viento a su alrededor. Cada fibra de su cuerpo ardía, cada músculo temblaba por el esfuerzo, pero su mente se centraba en un solo objetivo: perfeccionar su experimento. No puedo permitirme fallar, murmuró entre dientes, mientras su mirada dorada se clavaba en tía Dark. La copia, confiada tras haber conseguido herirla, lanzó otra ráfaga de cuchillas, pero Sarestia esta vez no se limitó a defenderse. Expandió su maná por todo su cuerpo, reforzando cada articulación y reforzando su velocidad para esquivar con movimientos más precisos y medidos. Cada ataque de tía Dark era un desafío, cada golpe una prueba de control y resistencia. Sarestia sintió el pulso de su maná recorrer cada fibra de su cuerpo. El primer intento le había enseñado la lección. La sincronización era la clave. La presión interna debía ser máxima, y el colapso controlado para liberar toda la energía contenida en un solo estallido dirigido. Esta vez, no fallaré, murmuró, mientras los mechones de su cabello blanco lechoso se agitaban al ritmo del viento, el murmullo del río mezclándose con el zumbido eléctrico de su maná.
Con un gesto preciso, extrajo la humedad del río y del aire circundante, formando un enjambre compacto de microburbujas flotantes que se entrelazaban con corrientes de viento concentradas. Cada burbuja acumulaba energía, comprimida hasta el límite, como un reloj esperando el momento exacto para estallar. Tía Dark, confiada, lanzó otra serie de cuchillas invisibles, pero Sarestia estaba lista. Con un movimiento fluido, desplegó el enjambre hacia su copia, guiándolo con hilos de viento como si fueran raíces invisibles, asegurándose de que colapsaran justo sobre su objetivo. Cuando se produjo el primer contacto, la energía contenida se estalló violentamente. La onda de choque era tan concentrada que parecía partir del aire mismo. Las microburbujas explotan simultáneamente, generando un estallido cortante que combina presión y viento, arrastrando hojas, polvo y agua con una fuerza capaz de perforar defensas sólidas. La copia gimió al sentir cómo la presión y el corte se combinaban, desgarrando su espalda y las extremidades expuestas. La fuerza de la cavitación arrastró hojas, polvo y partículas de agua alrededor, creando un remolino de destrucción que dejó a Tía Dark tambaleándose, incapaz de mantenerse firme. Al ver a Tía Dark tan vulnerable, Sarestia no dudó. Reunió sus fuerzas restantes y lanzó una fula dirigida directamente al pecho y al brazo que sostenía la esfera de luz. El ataque fue preciso, impactando sin clemencia en su copia. El clon, o mejor dicho, Reise, cayó al suelo con un corte profundo en el pecho, sangrando profusamente y sin un brazo. Sentía como el dolor recorría cada fibra de su cuerpo y, con cada respiración, parecía volver lentamente a sí misma. En sus pensamientos surgió un suspiro resignado. Parece que perdí, me duele todo el cuerpo, allá nos vemos, padre, madre y griega. Carolina. Con un último parpadeo, Reise había muerto. Sarestia, por su parte, estaba demasiado agotada. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico, y sus reservas de maná estaban prácticamente en rojo. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Se dirigió hacia su esfera de luz, recargando con desesperación todo su maná mientras sentía como sus fuerzas regresaban lentamente. Mi clon me dio más problemas de los que esperaba, pensó, registrando las ideas de Subaru, quien había logrado darle una ventaja crucial. Si no fuera por esas ideas, probablemente se habría perdido. Finalmente, Sarestia levantó la esfera, sus ojos almendrados brillando con un destello dorado. Ah, por fin recuperé mi esfera, murmuró, recuperando un aliento profundo. Pero ahora, ¿a dónde voy? Desde su posición, pudo observar un dragón a lo lejos, lanzando fuego a quemarropa, arrasando con todo a su paso. Al otro lado del bosque, una densa neblina envolvía la zona, ocultando lo que fuera que se moviera dentro. Sarestia respiró hondo, intentando concentrarse en el aroma de Subaru entre la confusión del humo y el fuego. Parece que esa ballena está detrás de Susan, pensó, frunciendo el ceño. Aunque, siento otra presencia desagradable, como esa cambiaformas, sin pensarlo, con su esfera de luz recuperada, Sarestia decidió sin dudarlo dirigirse al lugar donde la ballena blanca esperaba junto a Lei. Parte 4. Alibel y su clon 3 perseguían a Capella, que se había transformado en un dragón. Por un instante la tuvieron acorralada, pero de repente Alibel sintió como su maná se drenó de golpe. Bajó la guardia un segundo y Capella aprovechó, lastimándolo con su cola que lo hizo retroceder con fuerza. A lo lejos, vio que uno de sus hijos había traído a la ballena blanca. Por fin, esos sacos de carne le resultaban útiles, pensó. Sabiendo que el niño era su objetivo y que el clon de Alibel probablemente la estaba pasando mal, se dirigió sin dudar hacia ese lugar de la batalla. Alibel, siguiendo a Capella junto a su clon, pensaba mientras evaluaba la situación. Ese gasto arrepentido de maná, seguro usábamos un jutsu de sustitución. Probablemente quien haya llegado sea un arzobispo, pero para traer a la ballena blanca. Dudo que pueda manejar esto solo. Si intento retirarme con Susan y dejo que mis clones peleen, no funcionará, si me siguen, probablemente morirán muchos inocentes. Al menos estamos peleando en este bosque. Si fuera en otro lugar, los daños serían incalculables. ¿Qué hacemos, jefe? Preguntó el clon 3. Ella llegará primero y tratará de raptar a Susan de inmediato. No le interesa pelear, respondió Alibel, con la mirada fija en el horizonte.
Por eso seguro atacará al clon 1, que lo está cuidando. Los usaremos de cebo a ambos, tengo una idea. La ballena blanca avanzaba como una sombra gigantesca en medio de la bruma, persiguiendo a Subaru, quien era cargado en brazos por el clon 1. A cierta distancia, el clon 2 se trenzaba en combate con Lei, empuñando su kunai y midiendo el momento exacto para desenvainar su espada. Lei, con su sonrisa torcida, lanzaba proyectiles de hielo uno tras otro, intentando mantener la pelea a media distancia. Sabía que, si se acercaba demasiado, el admirador tendría ventaja. Un solo roce de sus maldiciones bastaría para torcerle la batalla. De pronto, la ballena frenó en seco. El silencio que dejó a su paso fue devorado por el sonido grave de su respiración. Inhalaba. La niebla que había exhalado antes comenzó a fluir hacia su boca en un torrente. El clon 1 sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin pensarlo, lanzó una cortina de humo morado, pero aquello no serviría. La ballena no cazaba con la vista, sino con el hedor. Y ese olor, el miasma impregnado en Subaru, era imposible de ocultar. Girando sobre su propio eje, el monstruo marino apuntó justo hacia donde el clon 1 había retrocedido y liberó un ataque que arrasaba todo a su paso. El clon 1 preparó un jutsu de sustitución, sabiendo que, si lo usaba, ya no tendría mano suficiente para contraatacar y quedaría a la defensiva. En ese instante, una ráfaga de viento cortó el aire y desvió el ataque de la ballena, dispersando la bruma que lo envolvía todo. Parece que estás en problemas, perro. También me alegra verte, Sarestia-san. El clon 1 esbozó una sonrisa cansada. Te demoras mucho. ¿Y bien, quién es el enemigo que va montado encima de esa bestia? Preguntó Sarestia, sus ojos siguiendo el rastro de la ballena blanca. Un arzobispo, Gula se hace llamar. Él la invocó. ¿Y esa perra cambia formas? En esa dirección, Alibel señaló hacia el oeste, su mirada elevándose al cielo, donde un dragón avanzaba rompiendo las nubes. Lei, que hasta ahora había medido con calma a su adversario, frunció el ceño al reconocer la silueta en forma de dragón que se acercaba. El corazón le dio un vuelo. Capella. Si estaba aquí, significaba que no había podido derrotar a Alibel. Eso solo dejaba una opción. Había huido, y venía por el hijo que le indicaba que secuestrara su evangelio. El mensaje era claro. Chasqueando la lengua, Lei activó Loper, su figura distorsionándose en un parpadeo. Ni lo sueñes, la voz del clon 2 le interceptó en medio del salto dimensional. La hoja de su espada le abrió el pecho en diagonal. Lei se dobló, una mueca de dolor torciendo su rostro. Ya vi ese truco 2 veces, añadió el clon 2, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. El tajo que recibió Lei fue un golpe directo a su ol. No bastaba para matarlo, pero sí para desgastarlo, drenando su energía gota a gota. Él lo sabía. Cada segundo era un latido más cerca de la derrota. Y lo peor, quedaban apenas 2 minutos, tal vez un poco menos, antes de que la ballena blanca desapareciera. No había hecho los sacrificios suficientes para prolongar su invocación. Maldiciendo entre dientes, se negó a dejarse arrastrar por el cansancio. Con un chasquido de dedos, un enjambre de mariposas de alas iridiscentes lo rodeó, bailando en espirales. Eran la manifestación de una combinación mágica triple. El poeta del amor trágico, el demonio de las lágrimas de sangre y el duque de la ilusión arcoíris. Un ritual que sirve para restaurar el flujo de su ol. El clon 2 no se movió. Sus ojos seguían cada aleteo, pero no se arriesgó a atacar, ya que desconoce ese hechizo. Mientras tanto, en otro frente, Capella reunió una llamadada en sus fauces, apuntando directo al clon 1, que protegía a Subaru y Sarestia. El aire se volvió sofocante. Y sobre ellos, la sombra colosal de la ballena blanca descendía, su mandíbula abierta como la noche misma, lista para tragarlos a todos. Sarestia alzó la mano, la esfera de luz temblando en su palma. El hechizo Alfula estaba listo para desgarrar el aire, pero sus movimientos eran torpes, su respiración irregular. Aún no se recuperaba de sus heridas, había corrido sin descanso para llegar hasta Subaru. El clon 1, sin apartar la vista de la dragona que los acechaba, le habló con calma seca. Concéntrate en la ballena blanca. Ese dragón déjamelo a mí, o más bien, a mi jefe. En otro punto del campo, 2 voces se cruzaban en la penumbra.
A mi señal, lo lanzas. Entendido, jefe. Capella, en forma de dragón, abrió sus grifos para desatar la llamada. En ese instante, un rugido cortó el aire. Ahora. Un tronco de madera atravesó el cielo como proyector con dirección al lomo del dragón, que fue ignorado por Capella. En el mismo instante, la figura de Alibel se materializó sobre su lomo. Había hecho una sustitución inversa, mientras más grande la forma, más lento mueves tu ol. Su voz fue un filo implacable. Ya descifré tu patrón. Su espada estaba bañada en ol, tanto que aquel tajo consumió meses de su vida. Además, había sembrado maldiciones invisibles a lo largo del cuerpo dracónico de Capella, sellando sus movimientos. El filo se enroscó en torno a su cuello. El grito que siguió fue un desgarrón inhumano. No era el dolor físico lo que la quebraba, sino la agonía de tener su hoz violentado. Era como si millas de agujas atravesaran, al unísono, el centro de su corazón. La llama que había acumulado para incinerar a Subaru se volvió inestable. Su control se rompió, y el mana reunido se deformó en un estallido brutal. Capella se fragmentó en centenares de pedazos, su rugido ahogado en la explosión. Alibel ya no estaba allí. Había saltado en el último instante, deslizándose fuera de la onda expansiva. Mientras tanto, la sombra monstruosa de la ballena blanca descendía sobre Sarestia y el clon 1. Con un alarido, la hechicera liberó su alfura. Ráfagas de viento furiosas, afiladas como cuchillas, azotaron el vientre del monstruo. La criatura gimió con un bramido que retumbó en los huesos de todos los presentes, su titánica figura retrocediendo ante el torbellino de cortes invisibles. Los pedazos calcinados del dragón no cayeron inertes al suelo. Cada fragmento se agitó, deformándose hasta volverse enjambres de insectos negros, que zumbaban con un odioso viscoso. Se deslizaron entre las sombras, buscando refugio bajo la titánica figura de la ballena blanca, que aún se retorcía tras recibir el alfura. El monstruo marino tomó distancia, elevándose cada vez más. Lei, con el rostro más pálido de lo habitual, reapareció tras un destello turbio. Había usado Leaper para situarse cerca de la ballena. Su Od estaba dañado y su reserva de mana menguaba peligrosamente después de forzarse a sanar su cuerpo. El peso del agotamiento lo hacía parecer una sombra descompuesta de sí mismo. El clon 2, al percibir la presencia de su jefe, abandonó su pelea y se dirigió hacia él. Sabía que Capella estaba aquí y Subaru quedaría aún más expuesto. Alibel no desperdició el tiempo. Con el clon 3 a su lado, avanzó hacia la posición del clon 1 y Sarestia. En medio de aquel caos, Capella se regeneraba. Volvió a su forma original, su cuerpo temblando todavía por la herida que Alibel había dejado en su ol. El dolor era insoportable, como una mordida constante en el alma. Lo entendía demasiado bien. 3 o 5 ataques más de ese calibre y no quedaría nada de ella. Una certeza que le carcomía la soberbia. Su sonrisa, torcida y húmeda de sangre, se volvió más salvaje al ver la silueta de Lei aparecer junto a ella. El arzobispo de la gula se tambaleaba, pero sus ojos de arco iris brillaban con la misma hambre. Arriba, la sombra de la ballena blanca se extendía, cubriéndolos a todos. Sus fauces se abrieron, dejando escapar un alarido que desgarraba la cordura, como si cada grito viniera de millas de gargantas al mismo tiempo. Capella, siseó entre dientes con un odio visceral. Pagarán por haberme hecho esto. Su voz, temblorosa pero cargada de veneno, se quebró cuando de pronto sintió un escalofrío en lo más profundo de su ser. Su evangelio. Con las manos temblorosas, lo abrió. Las páginas se habían movido solas, como respirando, revelándole nuevas líneas escritas en un lenguaje retorcido. Su sonrisa se deformó, primero en sorpresa, luego en una mueca de locura contenida. Lei, a su lado, también se estremeció. El tomo de cuero en su posesión vibró, y al abrirlo descubrió una nueva orden. En otra parte del campo, Alibel apenas lograba mantenerse erguido. Su respiración era pesada, los latidos de su corazón parecían arrancarle segundos de vida con cada golpe. A partir de ahora, lo sabía. Cada técnica que ejecutara sería a costa de su propio Od, un tributo directo a su tiempo de existencia. Sarestia, a su lado, brillaba débilmente. Su esfera de luz todavía podía nutrirla, pero el desgaste físico y el dolor se reflejaban en cada movimiento.
Forzar más su cuerpo sería un suicidio. Un silencio extraño se extiende, casi irreal después del caos de la batalla. Y fue Capella quien lo rompió, carcajeando con teatralidad. Parece que hoy tienen suerte, sacos de carne. Chasqueó la lengua, cerrando el evangelio con un golpe seco. Pero no creerán que me olvidaré de lo que hicieron, me vengaré, y no tendrán dónde esconderse. Leila ladeó la cabeza, los colores de sus ojos bailando en un frenesí hambriento. El admirador frente a él había demostrado ser un manjar exquisito, demasiado gourmet para su paladar actual. Ni siquiera con la ballena de su lado había logrado inclinar la balanza, y aún así, la voz interna de su hambre le gritaba que debía devorar ese nombre. Pero no. No ahora. Sabía que si se quedaba, no saldría con vida. Sarestia no aceptó esas palabras con resignación. Su furia la desbordó y gritó. No me importan sus juegos. Plagas. Debería exterminarlos aquí mismo por hacerme perder mi valioso tiempo, y por herir a mi contratista. Alibel, mientras tanto, escuchaba con calma mortal, analizando cada palabra. Ni Ley ni Capella mentían. Ambos planeaban retirarse. El resultado no era el que esperaba, pero sí, era necesario. Consciente de que su ventana de huida se cerraba, Leia alzó la mirada al cielo. La ballena, que ya se debilitaba, tenía apenas 20 segundos antes de desvanecerse. Con un gruñido ordenado. Muélanlos a todos. El monstruo obedeció, batiendo sus alas y abalanzándose hacia el grupo de Alibel y Sarestia. Al mismo tiempo, Leia activó Loper, escapando del campo de batalla. Capella, burlón hasta el final, se transformó en una masa de cientos de ratas negras que se dispersaron entre las ruinas y se desvanecieron al instante, desapareciendo como una pesadilla. El clon 1, al ver la amenaza, recibió la orden directa de Alibel. Llévate a Susan y retírate. Pero en ese instante, el clon le respondió. La ballena se siente atraída por Susan. Alibel, en lugar de maldecir, dejó escapar una leve risa seca, su sonrisa torcida brillando en medio de la fatiga. Mala suerte, Susan, eres un imán para el desastre. Sarestia levantó su mano derecha, sus dedos temblorosos condensando la magia para lanzar otro hechizo. Pero justo cuando estaba por liberar la luz contra la bestia, la ballena se desvaneció en un rugido etéreo, disolviéndose como espuma bajo la luz del sol. Su tiempo de invocación había terminado.